¿Qué fue la Ilustración? En la historia de Europa, la Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual surgido en Francia, Inglaterra y Alemania a mediados del siglo XVIII hasta el siglo XIX. Trajo consigo profundos cambios en la cultura y sociedad de la época, razón por la cual al siglo XVIII se le reconoce como el siglo de las luces. Su principal objetivo era combatir la ignorancia y el fanatismo religioso mediante las luces del conocimiento y de la razón. Algunas de las características de la Ilustración fueron apostar abierta y totalmente por la razón humana y el progreso como las vías para construir una sociedad mejor, más justa y feliz. Tener una mirada antropocéntrica, o sea, centrada en el ser humano, sus capacidades y necesidades. Asumir la tradición de manera hipercrítica, lo cual condujo a una posición reformista. Sostener una postura optimista frente a la vida. Entre los principales representantes del pensamiento de la Ilustración destacan René Descartes, filósofo, físico y matemático de origen francés, considerado el padre de la filosofía moderna y uno de los pensadores fundadores del racionalismo. Francis Bacon, conocido filósofo, político, abogado y escritor inglés, considerado el padre fundador del empirismo filosófico y científico. Immanuel Kant, uno de los filósofos más importantes de la tradición occidental, fue el fundador del criticismo y su máximo exponente, y precursor del idealismo alemán. John Locke, médico y filósofo inglés, padre del liberalismo clásico y uno de los filósofos más influyentes de la escuela empirista británica. Voltaire, de nombre completo François-Marie Huguet, fue un escritor, filósofo, historiador y abogado francés, perteneciente a la francmasonería y uno de los más representativos autores de la Ilustración francesa. Jean-Jacques Rousseau, de origen suizo, este escritor, filósofo, abogado, músico, botánico y naturalista fue una de las mentes más brillantes de la Ilustración. David Hume, filósofo, economista e historiador de origen escocés, se le considera uno de los pensadores más importantes de la filosofía occidental. El barón de Montesquieu, o simplemente Montesquieu, fue como se conoció a Charles Louis de Secondat, filósofo y jurista de origen francés, a quien se le atribuye la articulación de la teoría de separación de los poderes, fundamental en toda constitución republicana. El enciclopedismo fue un movimiento pedagógico de la Ilustración que tenía por propósito divulgar el conocimiento científico de la época al mayor número de personas posible. De esta forma, se buscaba reunir los grandes conceptos y las grandes teorías del momento en una sola publicación que estuviera al alcance de las personas. El neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto a la razón, interpretados como modelos para la reconstrucción de la modernidad. El movimiento neoclasicista se originó en Francia, donde fue llamado simplemente clasicismo. Desde allí se extendió hacia el resto de Europa y América, de la mano con la expansión del iluminismo o ilustración, clave filosófica del movimiento neoclásico en todas sus manifestaciones. Existen tres momentos históricos que fueron claves en el movimiento neoclásico. Uno de ellos es la aparición de la Ilustración o el Iluminismo, movimiento filosófico que defendía la razón, el conocimiento y la secularización como propósito y medio para derrogar el dogmatismo y fomentar el progreso. El descubrimiento de las ruinas de Herculano y Pompeya, que despertó nuevamente el interés por estudiar la cultura grecolatina. Por último, la llamada doble revolución, es decir, la revolución industrial que estaba modificando los modos de producción y organización social, y la revolución francesa que proclamaba igualdad, libertad y fraternidad. Características generales del neoclasicismo. Aunque en apariencia el arte neoclásico transmite cierta frialdad, en realidad pretendía ser un arte verdaderamente revolucionario en su intención, al menos en su primera etapa. Algunos de los más importantes representantes de la música clásica fueron los siguientes: Christoph Willibald Gluck, La Clemencia de Tito, Orfeo y Eurídice; Joseph Haydn, Opera Lo Speciale, L'Anima del Filósofo, La Creación y Sinfonía número 45; Antonio Salieri,
Wolfgang Amadeus Mozart, La flauta mágica, Don Giovanni, Sinfonía número 40 y por último Ludwig van Beethoven. Entre sus obras de referencia se encuentran Bagatela para piano en la menor, Sinfonía heroica y la novena sinfonía. Como conclusión, cada una de estas etapas tienen diferentes consecuencias. La difusión del pensamiento cientificista y racional a lo largo y ancho de la sociedad europea, influenciando estilos artísticos e inaugurando doctrinas filosóficas, y marcando para siempre la idea del progreso en el curso de las ideas en Occidente. Su cuestionamiento de la tradición y las estructuras heredadas del pasado inspiró a las revoluciones que entre los siglos XVIII y XIX barrieron con el antiguo régimen. Independizaría a las colonias americanas de Europa, Estados Unidos y las repúblicas hispanoamericanas y fundaría el mundo industrial en detrimento del agrario, la revolución industrial.